We stand by the FDA's approval of mifepristone, and we are prepared for a long legal fight. That's what I can say from here. Bueno, de esta manera la Casa Blanca ha dicho que va a dar la batalla en contra de la decisión de un juez federal de Texas de sacar del mercado la píldora abortiva que había sido aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, desde el año 2000. Para que tengan una idea del impacto que tiene la suspensión de esta píldora, según el Instituto Guttmacher, 54% de las interrupciones de embarazos en Estados Unidos en 2022 fueron mediante la mifepristona o el misoprostol. Para conversar sobre este tema nos acompaña Clara Trulenque, quien es manager de comunicaciones de Planned Parenthood en Florida. Nuevamente contigo, Clara. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Muchas gracias, Gladys. Encantada de estar con vosotros de nuevo. A ti, gracias por estar con nosotros. Pero, por ejemplo, en el caso del uso de esta píldora, cuando esta píldora se usa, y estamos hablando además de un reporte, por ejemplo, de estadísticas de 54% de interrupciones de embarazo a través de esta píldora, ¿se suele utilizar en qué momento, en qué etapa del embarazo? Bueno, esta píldora en concreto no solo es una, sino que el nombre de mifepristona es el nombre del medicamento. Son 2 pastillas y se pueden utilizar en Estados Unidos hasta las 10 semanas de embarazo. Claro, esto para los estados que no tienen restricciones, ¿verdad?, de prohibición del aborto pasadas menos de las 10 semanas. En el caso de Florida, como sabrás, y haciendo un poco de balance de cómo está la actualidad, tenemos en la actualidad ahora mismo esas 15 semanas como prohibición para abortar en Florida, y en tan solo unas horas se estima que, como ya se ha aprobado en el Senado la nueva propuesta de ley que prohibiría el aborto pasadas las 6 semanas, se podría estar además enviando al gobernador, a DeSantis, en tan solo unas horas. Como os digo, no sabíamos aún cuándo entraría en vigor. Entonces, mifepristona, si realmente y finalmente queda prohibida a nivel federal, porque aunque haya sido un juez de Texas, el problema es que afecta a todo el mundo, es decir, a todas las personas de Estados Unidos. Y Florida precisamente es un estado que ha estado ayudando a muchísimas mujeres, personas que quieren abortar de muchos de los estados del sur del país. Entonces, esta nueva medida sería realmente peligrosa, y hablamos de peligrosa porque pondría en riesgo más y más vidas. Bueno, una vez más, Clara, como siempre, pues es un tema que polariza. En este caso, pues hay quienes están celebrando esta decisión del juez, obviamente, el no uso de estas pastillas, la prohibición, pero por otro lado también están esos riesgos que ustedes desde Parenthood, desde Planned Parenthood, pues están siempre advirtiendo sobre riesgos a la vida de, en este caso puede ser pues la mujer. Y ahí me gustaría que repasáramos hasta ahora, de acuerdo a cómo vamos, qué tipo de reportes tienen ustedes, de acuerdo a las restricciones ya presentadas, pues bueno, esas limitaciones que han avanzado, que ya ven ustedes que están detectando dentro de la dinámica diaria, de esa realidad que está ahí, que de alguna manera hay que atender. Bueno, la realidad es que este juez, ignorando toda evidencia, también ignorando la ciencia, declaró ilegal la aprobación de mifepristona por parte de la FDA y amenazando la aprobación de 22 años de uno de los 2 fármacos en el régimen de aborto con medicamentos, uno de los más comunes en Estados Unidos. La realidad sobre esta pastilla, que como te digo son 2 pastillas, una se toma frente al doctor al menos en el estado de Florida, tiene que tomarse en el centro de salud u hospital en el que se está haciendo ese aborto. La segunda se puede tomar en casa. Mifepristona, ¿qué es lo que ocurre? Las complicaciones están estudiadas entre el 0,1 y el 1% puede haber de complicaciones, y normalmente en su mayor parte las complicaciones que se podrían ver o que se han visto en pacientes es que puede que no hayan llevado a término esos embarazos y entonces tengan que acudir a una clínica a terminarlos. Esas son ahora mismo las estadísticas que tenemos, además de que, como bien decías en la introducción, más del 50% de los abortos de este país, de hecho 5 millones, más de 5 millones de mujeres han usado esta píldora en los últimos 20 años para hacer sus abortos. Entonces, las consecuencias de eliminarla serían catastróficas. Además, tenemos que añadir que el miedo que se tiene es que si estos fármacos, o sea, esto podría acarrear consecuencias en bucle, como es, por ejemplo, que otros medicamentos y fármacos previamente aprobados por la FDA pues pudieran estar en riesgo, y esto tendría grandes consecuencias para otras regulaciones federales.
Y ahí pregunto también porque la Casa Blanca advierte desde la administración Biden que van a dar la batalla, pero ¿en qué plano, en qué terreno se puede dar la batalla? ¿Qué tanto se puede lograr, Clara? Bueno, en este momento estamos a la espera. Sí que van a apelar, el gobierno de Biden ya lo ha confirmado y de hecho este juez sí que ha dado la oportunidad de que se apele esta decisión, tanto la FDA como el gobierno del actual presidente van a apelar y tendrán 7 días, creo que son para apelar y decir por qué, ¿no? Sí que debería continuar siendo legal dar esta pastilla. Y es que piensa Gladys que en estados como el nuestro, como en Florida, que tenemos unas restricciones de 15 semanas, pero muy próximamente vamos a tener la de 6. Desgraciadamente, el quitar esta pastilla del mercado lo que nos obligaría, o lo que, mejor dicho, lo que obligaría a las pacientes que quieran, aun con todo, realizar un aborto, es que tendrían que ser en la clínica. Mm. Esto se traduce en más tiempo, más dinero y también potenciales complicaciones que con la píldora, como os estaba contando, entre el 0,1 y el 1% de complejidad o de problemas que puede dar esta píldora es menor que entrar en un hospital. Claro, pero me gustaría que, si es posible también, Clara, revisemos un poco lo de la banalización del tema, ¿no? Yo siempre con ustedes hablo de eso porque me preocupa, obviamente, estamos hablando, ¿no?, de un aborto, interrumpir un embarazo, una vida que se va formando, guste o no, o la defensa que se hace, al final también es una vida por la que se está decidiendo, ¿no? Entonces me gustaría que al regreso habláramos sobre ese 54% de las interrupciones con la pastilla. La mayoría, o cuál es el patrón de esos embarazos interrumpidos con la pastilla, pues cómo se formó, cómo se llegó al embarazo, para entender que sí, definitivamente es un recurso para interrumpir esa vida que se está desarrollando en unos minutos. Un grupo de más de 200 congresistas demócratas se unió este martes a la apelación presentada por el Departamento de Justicia a la orden de un juez en Texas que busca frenar la comercialización de la píldora abortiva mifepristona. El documento judicial fue suscrito por 50 senadores y 190 miembros de la Cámara de Representantes. Apoya el recurso del gobierno de Joe Biden y pide al Tribunal de Apelaciones del Quinto Distrito, con sede en Nueva Orleans, que frene la decisión del juez de Texas. Seguimos con Clara Trulenque, manager de comunicaciones de Planet Parenthood en Florida, revisando este tema y otros también vinculados con el aborto, que es un tema polémico, por supuesto. Hay dos posturas, además, pues ya muy bien definidas hace bastante tiempo en contra y a favor. Hay unos intermedios que consideran que hay matices, cuando sí, cuando no, y ahí estoy, ahí me ubico yo. Y te pregunto también, y te dejaba pendiente lo de la banalización, porque sí inquieta que algo tan extremo como interrumpir una vida, en el caso del embarazo, pues para salvar a otra, en este caso una madre, en fin, o lo que puede ser su dinámica de vida, un embarazo inesperado, se pueda banalizar, Clara. ¿Ustedes cómo evalúan esto y qué arroja ese 54% de interrupciones, por ejemplo, de 2022 con la píldora? Bueno, la realidad es que, como ya estábamos hablando, esta píldora lleva siendo usada 22 años, es decir, conocemos la eficacia, es de más del 99% concretamente, y con un riesgo mínimo de complicaciones entre el 0,1 y el 1. Desde Planned Parenthood, ¿qué es lo que opinamos? Vamos a ver, este juez está tomando esta decisión porque un grupo externo a la medicina y con ideologías extremistas que nada tienen que ver con la ciencia, porque cuando la ciencia habla nos muestran los números, tampoco con la medicina o con proteger la salud de las mujeres embarazadas, solo buscan promover la agenda de este grupo político. Entonces, bueno, vamos a tratar a los pacientes que podamos, recomendándoles que lo que mejor pueden hacer es hablar con sus doctores y que sean ellos los que les aconsejen. Y es que es una decisión que afecta a todos los estados, ni siquiera las personas que tienen los recursos económicos para ir a otros estados hoy en día, en este caso, podrán acceder al cuidado médico en estos estados. ¿Qué es lo que ocurre? Creemos que, y lo repetimos y lo seguiré diciendo, los políticos, ahora también los jueces, deberían estar fuera de las decisiones de las personas embarazadas. Deberían tener estas personas embarazadas el consejo de sus médicos, de sus familiares queridos, de las personas que les rodean en el día a día, pero no agentes externos y menos aún para promover una agenda política. Yo puedo entender eso, Clara, pero de acuerdo a la dinámica, por eso insistía en el tema de la dinámica hasta ahora, por ejemplo, vivida, en el tiempo que ha existido esta píldora, ¿qué es lo que indica el comportamiento en el caso de las mujeres embarazadas que han optado por la interrupción del embarazo? Es básicamente, bueno, ¿cuál es el patrón? Me gustaría revisar eso si no hay, en algunos casos, una banalización de algo tan extremo.
Con patrón no sé si te refieres a ¿Cuál es qué la tipo la de media? ¿Por paciente. qué se recurre a la interrupción del embarazo? ¿Qué es lo que han ustedes estudiando en muchos de esos casos que llegan a esta decisión? ¿Es extremadamente fácil, que incluso algunas quedan hasta con después terapia, psicología, acompañamiento para poder pues resignificar, ¿no? Esa decisión nada Totalmente. fácil. Cada persona tiene una situación diferente y muchas veces, la mayoría diría, no conocemos las razones por las que vienen a una clínica a abortar. Muchas veces nos hemos encontrado pues, con personas víctimas de violación. Esto es el día a día, o sea, esto no es algo nuevo. Las personas víctimas de violaciones, de incestos, que desgraciadamente hay muchísimos casos de familiares que están abusando de personas muy jóvenes en los hogares, porque sobre todo esto ocurre en personas jóvenes y entonces estas personas que de repente se enteran que están embarazadas, quieren huir de esa situación en muchos casos. También respeto perfectamente que quieran seguir con esos embarazos, pero debería respetarse en la misma manera que no quieran hacerlo por situaciones tan sumamente traumáticas. Ya ni hablemos de las personas que tienen condiciones especiales o precondiciones y que cuando de repente se enteran que están embarazadas, sus vidas corren peligro. Esta pastilla serviría para estos casos de personas que por cualquier razón, porque en eso no juzgamos desde nuestra organización, nos dedicamos a ayudar, pero ojo, nunca diríamos por qué estás aquí. O sea, podemos Mm. preguntarles cómo te sientes y podemos hacer todas las pruebas necesarias para ver su estado de salud, pero nunca juzgaríamos la razón por la que vienen a uno de nuestros centros de salud en todo el país, no solo en Florida. Entonces, hasta las 10 semanas las atendemos y les damos, ojo, no yo porque yo no soy médico, el médico, el ginecólogo, ginecóloga especialista y a cargo de estas pacientes es quien aconseja qué tratamiento es mejor de acuerdo a su condición física, su condición mental y sobre todo al término en el que está ese embarazo, ¿verdad? Es verdad que en muchos casos se les da a elegir y pueden elegir hacer un aborto medicado, que sería con estas dos pastillas de las que hablamos, mifepristona y también misoprostol, o también un aborto en la clínica, sobre todo indicado para cuando estás embarazada de más de 10 semanas. Incluso también podría la adopción. Ustedes la dejan como una opción también a considerar, ¿no? Exacto. Otra opción, de hecho, sí, 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 totalmente. Otra opción es la adopción, entonces damos la opción de que estas personas embarazadas, bueno, sigan con el embarazo y llegado a término, entonces ya que ofrezcan una adopción. Y es verdad que desde Plan Parenthood ayudamos a conectarles. No es que hagamos nosotros la gestión, sino que podemos prestar esa ayuda de conectar a estas personas, a lo que son las pacientes. Y me voy más atrás, la medicina preventiva, obviamente esas políticas de prevención, en el caso de, bueno, la cultura de utilizar métodos anticonceptivos, con lo cual también hay polémica en algunos. Entonces, ahí podríamos entrar en otra área de polémica. Pero bueno, lo cierto es que esa es parte de una dinámica bueno, que sería dentro de lo que cabe ideal, además, para evitar llegar a un embarazo. ¿Cómo estamos en Estados Unidos con relación a eso? ¿Cuánta Totalmente de cultura acuerdo. hay? Totalmente de acuerdo. Es que has tocado un tema que justamente también está a la orden del día, ¿verdad? En esta sesión legislativa que ha durado 60 días y en la que se han expuesto pues estas barreras, que para nosotros son barreras, que es no educar en materias de sexualidad, de educación sexual y reproductiva en los colegios. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver, si no educamos a los jóvenes, vamos a imaginarnos, porque creo que no debería ser tan difícil imaginar que hay muchas familias desestructuradas y con desinformación en Estados Unidos. Si no educamos a los jóvenes y les decimos qué hacer, qué no hacer y cómo protegerse, precisamente en abril, en el mes de concientización de las enfermedades de transmisión sexual, que va todo unido, estamos en este mes en el que intentamos formar, educar y también enseñar sobre todo pues obviamente a los jóvenes, ¿no? En ese rango desde los 14 años hasta los 20 años, que son esas edades en las que más están interactuando sexualmente, incluso Claro. hasta los 30, 40. Si no cuidamos de estos campos, del campo sexual y la reproducción, ¿cómo vamos luego a querer prohibir los abortos? No o una cosa o la otra, pero debería el gobierno ayudarnos con esto, Pero con y una ahí materia. también, ¿cómo está la campaña? Justamente hasta dónde están haciendo campaña, hasta dónde se está educando en toda esta área que es fundamental, además, que es parte de la realidad. Y a esa edad, sobre todo en la adolescencia, se comienzan a interesar mucho más. Entonces, dar la información precisa que corresponde.
Precisamente en nuestros centros de Planned Parenthood, y lo digo porque precisamente yo estaba en uno de los centros cuando pude presenciar cómo daban estos cursos educativos sobre educación sexual y reproductiva. Y de hecho ofrecemos anticonceptivos gratuitos durante un año a las pacientes que vienen a nuestras clínicas, tanto si es para hacer un aborto como si vienen para una consulta de educación, como para una consulta de ginecología. Ofrecemos estas medidas. También damos cursos de educación sexual en los centros escolares que se nos está permitido, pero Mm, esto no debería ser solo por parte de Planned Parenthood, debería ser una cosa comunitaria e incluso estatal, federal, ¿verdad? Porque una no creo que política de solo sea Estado. responsabilidad. Claro, no puede ser responsabilidad de una organización sin ánimo de lucro el estar formando en materia de educación sexual a todos los jóvenes de este país. Ujú. Y ahí también, ¿a qué conclusión llegan ustedes con relación a la información, por ejemplo, sobre esos métodos anticonceptivos? ¿Cuán consciente está un adolescente o cuánta información busca, está interesado en buscar para evitar un embarazo? ¿Qué perciben ustedes? Bueno, aquí tenemos el problema de Google, ¿verdad? Y es que muchos jóvenes pues abren Internet, buscan cómo evitar un embarazo. Y entonces ahí entra la palabra clave, que es desinformación, porque te dan a veces en Internet, encuentran jóvenes pues de ¿qué? 18 años, por ejemplo, encuentran respuestas que ellos consideran son válidas y seguras. En Internet no lees a todas horas que las enfermedades de transmisión sexual se pueden contraer a través de múltiples prácticas, no solo a través del acto sexual en sí. Entonces, por eso vemos tan importante esta formación desde que son jóvenes, para que luego no tengan que lamentar o que tomar este tipo de decisiones que, como bien decías, aunque sean traumáticas, en muchos casos es una cuestión de vida o muerte para ellos a nivel psicológico. Claro, en general, son muchas las aristas de amenazas y peligros y cambios de vida radicales por un embarazo precoz, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros, Clara. Clara Turlen, que es manager de comunicación de Planet Parenthood en Florida. Y seguiremos, por supuesto, con ellos y también otros especialistas revisando esto de acuerdo a las acciones que se vayan emprendiendo en torno a lo que fue ya la decisión de este juez de Texas de buscar frenar la comercialización de la píldora abortiva mifepristona. En unos minutos volveremos y con historia.